Buen día, hermanos. A los que no saludé todavía, creo que saludé a todos. Hoy nos toca la porción de Lucas, que está en el capítulo 17, del versículo 20 al 37. Recién cantábamos, ven y llena nuestro corazón. Que sea esa nuestra oración. El título que le puse a este texto, si abrieron sus Biblias y vieron, en Lucas 17:20 dice la venida del reino. Pero me parece que en este texto hay bastante más que la venida del reino. Por eso lo titulé El corazón para o en el día del Señor. Si lo tienen ya abierto, vamos a leer. Dice, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucede en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Esto es palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar hasta aquí. Señor, estamos delante de tu palabra. Señor, queremos, como cantábamos y como anhelamos, que abras nuestros ojos, que abras los oídos espirituales de nuestro corazón y que reveles, Señor, cosas que no entran en nuestro corazón por sabiduría humana, sino solamente por tu Espíritu Santo. Si no es la obra de tu Espíritu Santo, nada, absolutamente nada podemos entender. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia reveles tu palabra a nuestros corazones. Santifica, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor, imperfecta, vos la santifiques en el oído de quien la reciba. Señor, y que se haga tu obra conforme a tu voluntad, para gloria de tu nombre. Amén. Arranca entonces el versículo 20, decía que los fariseos le preguntaron cuándo habría de venir el reino. Como ya sabemos, y si no sabemos, los judíos, los fariseos estaban esperando la concreción de las profecías, de un ungido del linaje de David que iba a tener reino sobre todo, iban a ser liberados y a recuperar esa independencia como nación o pueblo que alguna vez habían tenido. En este caso estaban subyugados por el Imperio Romano, entonces estaban a la expectativa de eso. También sabemos
que los fariseos nunca preguntaban con ganas de aprender, sino, de cierta forma, en tentar a Jesús. Así que Jesús les responde que el reino en realidad ya estaba ya estaba entre ellos. Y es algo que le vuelve a repetir. Si se acuerdan allá cuando empezamos esta sección de Lucas y vimos Lucas 4, Jesús agarrando un rollo en una sinagoga de Nazaret, un rollo del libro de Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas, y sigue describiendo para qué estaba y les dice: bueno, esto que acabamos de leer acá se ha cumplido. Bueno, ya venía Jesús diciéndole que se había cumplido. Ya les había dicho, habíamos leído en algún momento Marcos 1, 14, 15, que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ya Jesús se lo venía diciendo. Entonces no hace falta que busquen nada visible, advertencias, señales cósmicas, lugares geográficos. Ya está, ya se ha acercado el reino de Dios entre ustedes. Darrell Bock, comentarista, hace un buen comentario y cita, abro cita, dice: si los fariseos consideraran todas las pruebas que a su alrededor reflejaban la presencia del poder liberador de Dios, no se preguntarían dónde mirar. Cierro cita. Jesús venía haciendo milagros, prodigios, sanando enfermos, levantando muertos, deteniendo y controlando la naturaleza, ejerciendo poder sobre demonios. O sea, todo esto estaba visible. ¿Qué más necesitaban ver? ¿Qué más esperaban ver? Y voy disparando esta pregunta. ¿Qué más esperaban ver? Sigo un poquito más adelante. Jesús empieza a tomar un concepto del Hijo del Hombre, o sea, cambia la conversación de los fariseos de este reino de Dios y empieza a hablar del Hijo del Hombre, que ya lo había mencionado antes en Lucas, pero también cronológicamente. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Este Hijo de Hombre está citado en el Antiguo Testamento en Daniel. Daniel 7:13, para que no lo busquen, se los leo rapidito. Daniel está teniendo una visión y escribe después, relata lo que vio en la visión. Dice Daniel 7:13: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese era el Hijo de Hombre que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Entonces hay dos indicativos o cosas que van apuntando a esta llegada de este rey soberano que iba a reinar sobre Israel y levantarlo, que era para lo que estaban expectantes. Uno estaba en Isaías y otros profetas, pero llamemos Isaías, que es el que citamos, que se había concretado, que este reino se ha acercado, esto se ha cumplido acá en mi persona. Y hay otra venida de este rey, como el que describe Daniel, que declara otra venida de ese rey. No es otro rey, es el mismo. Por eso ahora gira su mirada Jesús hacia sus discípulos. Entonces a ustedes también les digo, ellos están diciendo: mirá acá, mirá allá, mirá las señales cósmicas. A usted también les digo, helo aquí, helo allá. No se preocupen dónde está, dónde se manifiesta visualmente, porque no va a ser así, con señales cósmicas. ¿Por qué? El siguiente versículo lo dice: bueno, y no lo sigan, porque va a ser como un relámpago, va a ser, podemos imaginar, ¿cuándo viene un relámpago? Cuando vemos el cielo gris, plomizo, lloviendo o a punto de llover. Todo eso indica que puede haber un relámpago, pero no sabemos si va a haber un relámpago y no sabemos cuándo va a haber un relámpago. Hay señales que indican que, pero no hay señales del relámpago hasta que ocurra el relámpago. Es así. La venida del Hijo de Hombre será
intempestiva, como el relámpago, inesperada, como el relámpago, visible y evidente para todos, e instantánea, como lo fue después en los días de Noé y Lot. Uno cerró la puerta del arca, el otro salió de la ciudad. Y les preguntaba esto, ¿qué esperaban ver los fariseos? ¿Qué más esperaban ver como señal de cumplimiento de Isaías? Ellos anhelaban, había algo, querían salir de la opresión en la que estaban, no querían estar más rendidos, pagando tributos, subyugados sobre él, querían volver a ser libres. Pero el reino de Jesús era otra cosa, muchísimo más trascendente a lo terrenal, tangible, que podían atesorar. La pregunta es, ¿qué anhelamos nosotros de la venida del Hijo del Hombre? Y es lo que les dice Jesús a sus discípulos. Cuando les digan helo aquí o helo allá, cuidado, no lo sigan, porque no se trata de advertencias visibles. Anoté un par de cosas que pueden satisfacer nuestro corazón, pero Jesús, el Hijo de Hombre, no nos promete un cambio de gobierno que aplaque nuestras frustraciones. No nos promete menos inseguridad. No nos promete menos enfermedades. No nos promete menos corrupción moral en el mundo que nos rodea. Porque si esperamos que esto suceda, estamos esperando que nos satisfagan los deseos que tenemos en esta tierra, algo transitorio. ¿Y qué pasa? Gracias, Inés. ¿Qué pasa cuando uno espera algo que se concrete? Enseguida, como hijo de Dios hablo. Perdemos de vista el propósito de que como hijos de Dios tenemos en la tierra. Perdemos de vista la cualidad de ciudadanos advenedizos, como dice Pedro, o como dice Pablo a los filipenses. Nuestra ciudadanía no es de acá. Estamos acá, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para hacer seguir creciendo el reino. Si nuestra mirada está sobre las cosas terrenales, perdemos esa visión, uno. O puede ser el caso que podamos ser satisfechos, que venga alguien y diga, che, tranquilo, toda esta desastre de enfermedades de COVID, yo lo soluciono. Che, toda esta locura del cambio del dólar, de la inflación, de qué sé yo, yo lo resuelvo. A esa persona, que esperamos que así venga, antes que venga el Hijo del Hijo de Dios, es lo que la palabra llama anticristo. Pablo les escribía a los tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses, si quieren seguirlo, voy a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá al Señor sin que antes venga la apostasía. Acá hay mucho escatológico que, podemos tomar tiempo para analizar, pero hasta que venga la apostasía, el abandono de la fe, eso significa apostasía. Sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, este anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuidado, le dice Jesús a sus discípulos, y nos dice, cuando les digan, ya está, ya se sentó, ya está haciendo milagros, no le crean, porque la venida del Señor va a ser un relámpago instantánea, no va a ser alguien que venga a sentarse a reinar, no.
va a ser intempestiva. Sigue versículo 5 diciendo, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando venga el Señor, lo va a destruir con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Le va a ser dado mucho poder a esta persona. Y probablemente solucione las enfermedades, solucione los gobiernos, solucione muchas de las cosas que por ahí esperamos. Si los judíos hubieran recibido un rey, que hubo tantas revueltas revolucionarias para levantarse en esa época, si hubiera venido alguien y hubiera logrado derrocar a los romanos, lo hubieran hecho rey Mesías, porque eso era lo que deseaban. ¿Qué es lo que espera nuestro corazón? Y sigue diciendo, con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que no recibieron para ser salvos para el día del Señor, aquellos serán engañados. La venida del Señor va a ser como un relámpago. Sigue diciendo y les aclara también a sus discípulos ahí, pero primero es necesario que padezca mucho el Hijo de Hombre y sea desechado por esta generación. El Leo hablaba ayer de los significados de las repeticiones de las ideas de Dios en su palabra. Cuando hay una idea se repite, implica un énfasis, implica una veracidad. Por supuesto, toda su palabra es verdad, pero algo para hacernos reaccionar. ¿Vieron cuando, no sé, como padres le decimos, che, a nuestros hijos, guarda la zapatilla, guarda la zapatilla, bueno, 3 veces, 5 veces le decimos, con énfasis para que al final guarden la zapatilla. Hasta en eso el Señor fue agraciado con nosotros y misericordioso en repetirnos ideas para que nos entren. Entonces, primero es necesario que padezca mucho, se lo tenía que decir a los discípulos y se los había dicho en Lucas 9, que ya lo habíamos visto. Cuando Pedro declara, sí, vos sos el Cristo, el Mesías de Dios, dice, bueno, no lo digan mucho, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca por los ancianos y los principales sacerdotes y sea muerto y resucita al tercer día. Les vuelve a repetir, para que no vayan a tratar detrás de ningún engañador. Y después Jesús toma, para representar lo que va a ser el día de su venida, por supuesto le estaba hablando a los judíos, le recuerda 2 historias, la de Noé y la de Lot. 2 historias reales, no son fábulas, no son mitos, son historias reales. Estaba hablándole a su pueblo que había sido enseñado miles de años atrás con esas historias. Otra vez, reales, y enfatizo sobre esto real porque muchos piensan que son fábulas o mitos. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué vino el diluvio? ¿O por qué vino el fuego sobre... algunos se acuerdan, ¿no? De alguna de esas historias, del diluvio de Noé, ¿por qué vino diluvio o por qué vino fuego sobre esas ciudades? Por la corrupción que había. ¿Alguna otra idea? ¿Había pecado irreversible? No había pecado. Dice Génesis 18:20, el pecado era en extremo. Se había cumplido el tiempo de 120 años construyendo un arca, había sido paciente.
A mí me surgió lo mismo, porque vino el justo juicio de Dios sobre la rebeldía constante y contumaz de toda esa gente. Había tenido tiempo para arrepentirse y no lo fue. Habían visto al justo Lot, como lo describe Pedro, intercediendo y afligiendo su corazón frente a tanta perversidad Pero nadie fue a preguntar, che, vos sos distinto. Ninguno de Sodoma y Gomorra fue a preguntarle a Lot, che, vos sos distinto, ¿por qué no sos tan terrible como nosotros? Tuvieron tiempo de ver a Lot, tuvieron tiempo de ver a Noé. Pero curiosamente, Jesús no dice, ¿se acuerdan de la época de Noé y de Lot? Lo corruptos que eran, lo extremadamente pecadores. No dice eso Jesús. Acuérdense de aquellos días, la gente que hacía, pecaba, ¿qué dice? ¿Qué leímos? Comía, bebía, edificaba, plantaba, negociaba, viajaba en avión, venía a la iglesia, andaba en el auto, se juntaba con amigos. Cosas triviales de todos los días, ¿no? Que no, las hacemos, pero, o sea, ¿qué hay de pecado en esa trivialidad, en esas actividades? Ninguna. Entonces, ¿cuál es el punto de Jesús? Y por eso me animé a titular El corazón para el día del Señor o el corazón en el día del Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? Hay un comentario bíblico que dice, aunque el mundo antediluviano, o sea, antes del diluvio, y de las ciudades estas de la llanura, Sodoma y Gomorra, eran terriblemente malvados, no fue su maldad, sino su mundanalidad, su incredulidad e indiferencia, cierro cita, frente a Dios, frente a su Creador, frente al futuro, frente a las advertencias que se le daban. Su corazón estaba tan ocupado en sus cosas que no tenían tiempo para ese Dios. Y así va a ser cuando venga el Señor, dice. Lo mismo que fue en Noé, así mismo va a ser. La gente haciendo la suya. En aquel día, dice Jesús, el que esté en la azotea y tenga cosas dentro o bienes dentro de la casa, no baje a buscarlas. Asimismo que esté en el campo, no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. Me parece entender que Jesús no apunta a la decisión que vamos a tomar en ese día. No es que vamos a estar en el techo, me olvidé de tal cosa. Y para, Señor, no, ya vuelvo. Vamos a estar en el campo, espera que vuelva. No va a ser una decisión instantánea, sino que va a ser una decisión forjada por lo que hay en nuestro corazón. Y en esto cito un ejemplo. Hebreos 9:28 dice, Jesús aparecerá por segunda vez, vuelve a hablar de la segunda venida, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El corazón de los que los esperan a Cristo está ansioso porque vuelva. Y en eso se me vino a la mente una situación de la casa familiar. Mariana suele salir, bueno, cuando sale a la mañana, quedan los chicos ahí correteando y dando vueltas, preguntando a cada tanto, ¿cuándo viene mami? ¿Y ya viene mami? ¿Falta mucho para que venga mami? Bueno, no, sí, ya vuelve, qué sé yo. Mientras tanto, siguen jugando, siguen peleando, siguen dibujando, siguen tocando el teclado, siguen haciendo sus cosas. Pero cuando se abre la puerta, el que está al fondo del patio escucha al que está cerca de la puerta que dice, mamá, mamá, y el otro, mamá, 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 y van y se le prenden la pierna. No importa lo importante que están haciendo en ese momento, por más que estén haciendo un mega dibujo, por más que estén armando con sus Legos una super torre o qué sé yo, no importa lo que estén haciendo, porque su corazón está ansiosamente esperando a la madre y van y se prenden con uñas y dientes de su mamá. Y eso es lo que le pasó a la esposa de Lot. El ángel les dijo, salgan de esta ciudad. Salgan porque el
el pecado ha subido a las narices de Dios y va a ser consumido. Salgan y busquen salvación afuera. Pero mientras vayan el camino, ni se den vuelta. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Y es para lo único que se la nombra. Miró atrás. Una, desobedeció la voz de Dios a través del ángel. Miró atrás. Otra, ¿qué fue lo que había en su corazón que hacía comparar la palabra de Dios, la promesa de salvación de Dios, con otra cosa que su motivo la hizo decidirse por eso, que era darse vuelta? No sé, haber construido su huertita, haber dejado el auto nuevo que había comprado, qué sé yo. No sé qué fue lo que generó en la mujer de Lot, pero lo que sí sé es que se dio vuelta y quedó convertida en sal y no se salvó. Por eso Pablo, con lágrimas, con insistencia, con súplica, le dice a los corintios, 2 Corintios 13:5, si quieren anotarlo: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado esa prueba. Hay una prueba que nos podemos hacer nosotros, que nos puede decir si Cristo, si permanecemos o no en la fe. Tomo un concepto que a mí me dejó picando Leo el domingo pasado, es el primer amor. Voy a leer el pasaje, el único pasaje donde se encuentra ese concepto, que está en Apocalipsis 2. Jesús está hablando a Juan y va a proferir advertencias o mensajes sobre 7 iglesias. La primera que lo hace está justamente en el capítulo 2, que es el mensaje a Éfeso. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, habla de Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow, este es un siervo de Dios, una iglesia que da para sacarse el sombrero, ¿no? Qué hermosa esta iglesia que sufra, que padezca, que reconozca a los mentirosos. Pero versículo 4 dice: pero tengo contra ti. Jesús hablando, pero, cuando hay un pero de Jesús, hay que ver cuál es la contraparte. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los candeleros, dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. No sé, no he llegado a dilucidar si este primer amor se refiere al primer amor temporal, ese primer amor que sabemos evocar, cuando fui al campamento y salí de ese campamento y salí efusivo, qué sé yo, hace un año, hace 3 meses, hace 5 años, hace 20 años, ese campamento, me acuerdo lo lindo que era. Cuán deseoso estaba mi corazón. No sé si es temporal ese primer amor, no sé si es primer amor en prioridad. Pero hay una prelación, sea temporal o sea de prelación. Si hemos perdido el primer amor, no sé, pero el Señor nos llama a arrepentirnos. Y otra vez, advertencias, aunque son duras y nos cuestan y no nos gustan las advertencias, porque está el yo
mío, no, bueno, ya está, no me golpees tanto, ya me lo dijiste 3 veces. Pero en su paciencia el Señor insiste y exhorta y te llama y no llama. Arrepiéntete si no sacaré el candelero de su lugar. Esta idea de primer amor temporal, o incluso en orden de prelación, me vino a la mente la parábola del sembrador, en particularmente dos conceptos. No la semilla que cae en el suelo, que viene la ave y Satanás se la lleva, sino la que nace entre las piedras o entre los espinos. La que nace entre las piedras, hay poquita tierra entre las piedras, ahí nace con gran gozo, dice, por haber escuchado la palabra, pero cuando viene el sol, al tener poca tierra, es consumida. La explicación Marcos 4, para quien quiera después buscarlo un poquito más y masticar. Cuando vienen tribulaciones, cuando vienen persecuciones por causa de su nombre, se consume, se hace infructuosa. Y está la otra semilla que cae entre espinos, que también nace, crece efusivamente, gozosamente, pero cuando los espinos se hacen más altos, la ahogan, dice, a esta planta, a esta semilla. Y cuando Jesús después explica a qué se refiere con estos espinos, dice que son los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. En aquel tiempo la gente va a andar yendo, viniendo, viajando, haciendo lo que su corazón le plazca. Pero esos espinos ahogan y hacen infructuoso ese corazón, pero después está la tierra fértil. ¿Qué hace la tierra fértil? De una semilla produce 30, de una semilla produce 60, de una semilla produce 100. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Estamos en ese año, uy, qué lindo ese campamento. ¿Cómo está nuestra vida expectante de la venida de Cristo? ¿Cómo está nuestra vida, como dice Pablo, creciendo de gloria en gloria? Gaby hablaba de santificación, procurando santificación, viéndonos lo inmundos que somos, lo incapaces que somos y, como también vimos, siendo a los pies del Señor. Bienaventurado el que se cree, el que se sabe de corazón pobre, porque no le queda otra solución más que venir a los pies del Señor. Porque de Él es el reino de los cielos. Esa promesa fantástica para quienes vienen a sus pies arrepentidos a buscar, porque Él está paciente, como dijo José, muy claro eso, 120 años construyendo el arca Noé, y no le dieron bolilla, pero un día se cerró la puerta. Dice versículo 17:33, seguimos un poquito más adelante, y dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Repite de antes, 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y explica un poquito más Jesús ahí en el 9, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Si se salva, si tiene, no sé, seguro de vida, seguro del auto, no sé, todo lo que nos hace sentir seguros, y se destruye o se pierde a sí mismo. Y el antídoto para eso, Jesús lo decía en el versículo 23 del capítulo 9, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo cantábamos recién, hoy me niego a lo que soy. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz cada día?
Primero explico brevemente qué era la cruz en ese momento en el ámbito donde Jesús estaba explicado. La cruz era un símbolo de humillación, era un símbolo de condenación, un símbolo de mortificación, de desprecio, de burlas hacia la persona que lo cargaba. ¿Les suena alguna sobre lo que pasó Jesús? Eso mismo vivió Jesús cargando la cruz. Esa figura es la que Jesús habla, cargue su cruz cada día. Es la que Pablo dice en Romanos 6, somos capítulo 6, todo. Somos crucificados con Cristo. Entonces, al nuestro yo que quiere vivir su vida como bien le parece, de acuerdo a sus estándares, porque, a ver, seamos sinceros, tenemos una decisión para tomar, X. Analizamos todas las opciones estadísticas, todas las opciones buenas, malas, y tomamos una decisión, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Pero ¿cuántas veces decimos, Señor, no sé ni siquiera para dónde va a ir esta decisión, y no sé siquiera si va a ser buena, pero moldea mi mente para que la decisión que tome sea para tu gloria? Sea comprar un auto, sea comprar una casa, sea, qué sé yo, lo que sea. Sea hablar con mi vecino, Señor, hoy voy a salir a barrer la vereda. Señor, pone a mi vecino expectante y dame palabras para, sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que barran, sea que manejen el auto. Pero nuestro yo no se quiere levantar más temprano a la mañana y dedicar tiempo de oración, de búsqueda, decir, yo quiero ser como Jesús, tan amoroso. Yo quiero ser como Jesús que terminaba su día agotado y se iba a orar al Padre. Nadie se acuerda de esa parte de Jesús. Quiero ir a tu palabra, que tu palabra me moldea, tu palabra me confronta, me desafía, me santifica, me penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones para qué estoy haciendo la decisión que voy a tomar de mi corazón y de mis pensamientos. Pero no queremos. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. A ese yo que se levanta, mortifiquémoslo. No voy a hacer eso. Voy a buscar, me voy a levantar, voy a poner la alarma. Lo quiero mortificar, lo quiero humillar, despreciar ese yo que se levanta a señorear mi vida y desplazar el señorío del Señor sobre mi vida. Y Pablo lo explicaba bien en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen para que no hagan lo que quieran. El espíritu nos anhela celosamente. El espíritu da cuenta de ese Jesús que vive en nuestro corazón. Da cuenta de esa santidad a la cual debemos anhelar. ¿O no? O directamente no sentimos nada de eso. Por eso examínense a ustedes mismos si permanecen en la fe. Terminando los últimos versículos, hablamos de énfasis, repetición. Entiendan, que se les grabe, reaccionen y despierten. En el ámbito, en el seno familiar, va a haber dos en una cama. Uno será tomado, otro será dejado. ¿Entendieron? ¿No? En el ámbito laboral, dos van a estar trabajando, dos van a estar moliendo en un molino. Uno va a ser tomado, otro dejado. En cualquier lugar donde se encuentren, en el campo, en la ciudad, en el aire, volando, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. 3 veces. ¿Cuánto más necesitamos? ¿Cuánta advertencia más necesitamos para, como decía Jesús a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete? Y va a ser un día que se cerró el arca, la puerta del arca, un día que salió Lot. Va a ser un día de gozo, de descanso, de alivio para los unos.
y de desesperación, lloro y crujir de dientes para otros. Hay demasiado en juego para que ignoremos sus advertencias para nosotros mismos. Hay demasiado en juego, la eternidad, ni más ni menos, para que ignoremos a nuestro prójimo y sigamos dilatando el de compartir el Evangelio. Hay demasiado en juego como para tomar una decisión errónea. Sea para nosotros o para nuestro prójimo, el día va a ser el mismo. Cuando el Señor regrese en gloria, no habrá una segunda oportunidad después. Por eso el que oye mi palabra y crea el que me vio hoy, no vendrá en ese día condenación, porque hoy ha pasado de muerte a vida. Gloriosa promesa. Creer en Jesús como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestra inmundicia y venir a sus pies. Cada momento es una oportunidad de ser un instrumento de Dios para cambiar el destino de alguien que todavía no le conoce. Debemos predicar el Evangelio, debemos anhelar su venida, debemos anhelar que nuestro prójimo no se pierda, debemos anhelar que el Señor use nuestra boca, seamos instrumentos. Porque estos 120 años, tomo la imagen de José, pero este tiempo, esta dilatación de tiempo no es retraso, como dice Pedro, como algunos tienen por pensamiento, es solamente paciencia del Señor para salvación. Y termina este pasaje diciendo, los discípulos preguntándole, ¿dónde será, Señor? No sé si le habrán preguntado dónde, pensando en, lo de Sodoma y Gomorra fue allá, lo de Noé fue allá. ¿Dónde va a pasar esto? Y la imagen que da Jesús es bastante lúgubre. Donde hay un cuerpo muerto, allá hay águilas, buitres, aves carroñeras dando vuelta. Donde haya olor a carroña espiritual, a corrupción moral, espiritual, incurable, como dijo Nico, allí va a venir el juicio de Dios. Allí va a venir el juicio de Dios. Para salvación y encontrarnos en las nubes con Él, o para destrucción de los que se quedan, destrucción física y eterna. Y voy a cerrar con dos pasajes, sin mucha explicación, pero que hacen a este texto. Uno está en 1 Juan 2, 15 al 17, dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el segundo texto que quería leerles estaba en 2 Pedro 3, 9 al 15, que dice, el Señor no retarda su promesa de su venida, ¿no? Está hablando de la venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice Pablo también, estando en esta espera de estas cosas, procurad con diligencia, no con pasividad, sino con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Que el Señor
nos bendiga, nos avive, nos mueva, nos despierte, por amor a su nombre. Amén.